Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Luis Puig. Durante muchos años fue militante y principal dirigente sindical de la Unión de Obreros y Empleados del Gas, es decir, del sindicato de la Compañía del Gas. Este es el segundo periodo en el que Luis Puig ocupa un lugar en la Cámara de Diputados. Es miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo. Fue electo por el Espacio 567, Partido por la Victoria del Pueblo. ¿No se corre riesgo en el actual conflicto en el gas que el sindicato quede enfrentado a la población? Siempre esa posibilidad existe y va a depender de que el sindicato logre transmitir que en realidad muchas de las cosas por las cuales se están luchando también son necesidades de la población. Cuando se pelea por mejores condiciones de trabajo, salud laboral y seguridad industrial en las plantas, también se está protegiendo a la población. Cuando se plantea que hay maniobras de las empresas que, por ejemplo, no hacen el control, la prueba mecánica a las garrafas para que cuando llegue la garrafa a su casa no sea una bomba de tiempo. Si logra el sindicato transmitir que en realidad están peleando por sus derechos, pero también por un mejor servicio para la población, yo creo que ahí se logra integrar algo que realmente es importante, trabajadores y usuarios, trabajadores y la población, que es fundamental, ¿no? Pero por momento la sensación térmica, ya que hablamos de un conflicto que también calienta los hogares, pareciera que calentara voluntades a un juego de palabras, porque se reitera en la misma época del año, todos los años, y se escuchan muchas voces de mucha gente que termina cuestionando a quien lleva adelante la medida, aunque fuera, como tú decís, para defenderlo al que protesta. Sí, yo creo que ahí hay un cerco también de comunicación. Las empresas de Supergas son grandes avisadores de los grandes medios de comunicación y muchas veces la gente no se entera en realidad las violaciones permanentes en las condiciones de trabajo que realizan estas empresas. Siempre existe el riesgo, por eso la comunicación con la gente, el poder transmitir lo que está pasando es fundamental. En tu caso, llegás de vuelta a una banca en el Parlamento, pero el elemento que te lleva a la misma, en alguna medida, fue el gas, fue el sindicato del gas. ¿Cómo recordás tu comienzo en el sindicato del gas? Bueno, yo sigo afiliado al sindicato, me reúno periódicamente con los compañeros del sindicato, de la dirección y con los trabajadores. Para nosotros yo siempre digo que el hecho de que yo esté en el Parlamento es resultado de una acción colectiva, de un colectivo de trabajadores, de los trabajadores que enfrentaron la privatización, de los trabajadores que organizaron aquella huelga de hambre denunciando a Gaseba y Gas de France, y de una movilización de trabajadores que siempre insisto que de alguna manera proyectó una forma de hacer sindicalismo en Uruguay que me parece que es importante. En aquel momento no estaba como ahora el sindicato del gas, que junta el tema de las garrafas, el tema de otros sindicatos que estaban como en otro andarivel. Sí, en realidad eso sigue existiendo. Los trabajadores de Supergas tienen una coordinadora de sindicatos. El sindicato de trabajadores del gas por cañería está nucleado de alguna manera en un intento de federación de la energía con trabajadores de UTE, con trabajadores de ANCAP, pero hay problemáticas comunes, problemáticas similares, y a mí me parece que, y volviendo un poco al origen de tu primera pregunta, siempre es muy importante lograr unir los objetivos de los trabajadores con los objetivos más generales. No se trata de hacer corporativismo, sino se trata de entroncar con lo que ha sido la trayectoria del movimiento sindical uruguayo. Un movimiento sindical uruguayo con una clara vocación de transformación social, preocupado mucho más allá de la problemática particular de los trabajadores, que forma parte de la razón de ser de un sindicato. Pero en ese sentido me parece que se han hecho cosas muy interesantes en este país, en diferentes gremios, ¿no? ¿Tu trayectoria laboral arranca en el sindicato del gas o venía de atrás? Yo ingresé al gas en la Bolsa de Trabajo en el 74. La Bolsa de Trabajo en plena dictadura era la forma que había encontrado el sindicato del gas, clandestinizado como todos los sindicatos del Uruguay, una forma de organizarse. Allí los compañeros que hacían el trabajo gremial organizaron una bolsa de trabajo, lo cual permitía que mucha gente, fundamentalmente gente de Barrio Sur, Palermo,
a partir de la bolsa de trabajo pudiera ingresar. También había gente de Piedras Blancas, del Cerrito, y bueno, y allí se ingresaba. ¿Y cómo era? ¿Por sorteo? ¿Por orden alfabético? ¿Por el que se anotaba primero? ¿Cómo era esa bolsa? Esa bolsa de trabajo tenía varios criterios. Primero era por orden de anotación. Después, cuando se ingresaba a un trabajo que podía ser en la compañía del gas para el trabajo más duro de los purificadores, para trabajar esa tierra que quedaba como hormigón después que pasaba el gas y filtraba aceites, impurezas, podía ser para el dique Mauá, que estaba en manos de la compañía del gas, antes que se lo quedara la Armada. Entonces, ¿qué pasaba? Si alguien ingresaba en ese pedido y ese trabajo se prolongaba, el segundo pedido, el que venía atrás, no se podía cortar al primero y mantener al segundo que había entrado. O sea, era una forma de respetar la antigüedad también. Después de mucho tiempo, cuando se iban desarrollando los trabajos, la bolsa peleaba la efectividad. En el año 75 yo me acuerdo que hubo una lucha que no fue un conflicto abierto, porque estábamos en plena dictadura, pero se logró la efectividad de 100 trabajadores en aquel momento que venían de la bolsa de trabajo, la mayoría de Barrio Sur y Palermo, con referentes muy importantes, el sindicato y del barrio, el Coco Sánchez, Chueco Lima, una serie de compañeros. Yo me acuerdo que yo quedé efectivo en junio del 75 y 3 días después me tuve que ir, porque estaba requerido por las fuerzas conjuntas, pero había quedado efectivo 3 días antes, producto del trabajo de la bolsa de trabajo del gas, ¿no? Yo me acuerdo que en todo ese periodo trabajé en mantenimiento, y cuando reingresé en el 85, reingresé a mantenimiento también. Aquella histórica huelga de hambre que llevaron adelante trabajadores del gas, que te incluyó a ti también, ¿cómo la recordás? Bueno, yo creo que eso hizo carne en todos nosotros, hizo carne en el barrio y en mucha gente que te encuentra por la calle y dice, me acuerdo de vos cuando realizaron la huelga de hambre, que éramos 3 trabajadores, estaban Miguel Mascarelo y Yagaría en aquel ómnibus. Fue una experiencia muy importante porque si bien 3 trabajadores hicimos una huelga de hambre de 25 días que fue muy dura, en realidad el trabajo más duro era el resto de los compañeros que estaban en la negociación permanente. Y yo me acuerdo de varios compañeros de ir al Parlamento, al Ministerio de Trabajo, largas horas de reunión y venir con una gran frustración, ¿no? A altas horas de la noche, decir, no salió el acuerdo, nos quisieron joder, el acuerdo no salió. Yo creo que fue un trabajo colectivo muy importante donde se ocuparon diferentes roles, pero yo siempre insisto que mucho más fácil estar haciendo la huelga de hambre que estar afuera en la negociación, porque el que está afuera está pensando en el estado de salud del compañero que está adentro. A mí me ha tocado estar en los dos lados, uh-huh, y realmente lo otro es más difícil. Y la verdad que con mucho cariño recordamos esa expresión de juntarse de la gente que fue en el 96, ¿no? ¿Te dejó alguna secuela física? Sí, me dejó alguna secuela menor. Ahí me explicaban los médicos el tema de... Porque una huelga de hambre hecha en serio suele dejar penosamente secuelas. Sí. Pregunto por eso. Allí los médicos me explicaban que no solo por el tema de la falta de alimentación, fundamentalmente por la quietud, porque además nos ordenaron que como no ingeríamos calorías, que teníamos que estar acostados la mayor parte del tiempo, quedó un problema ahí del llamado colesterol bueno que no se logra regenerar. Entonces hay una ecuación ahí que me dicen que siempre está latente el tema de algún problema de trombosis o algo por el estilo. Tengo controles cada tiempo. Me acuerdo que en esos 25 días perdí 13 kilos, volví a tener el físico que tenía a los 16 años. Pero bueno, eso y bueno, controles periódicos con ese tema, ¿no? Controles de sangre. Finalmente ingresaste al Parlamento. Recién planteabas que en esa huelga de hambre quienes negociaban con el Parlamento venían y decían, no pasó esto, ahora que estás adentro. ¿Era lo que pensabas, estar dentro del Parlamento? Bueno, es que justamente ese conflicto, ese largo conflicto que vivimos los trabajadores del gas de 10 años, nos generó mucha enseñanza y nos generó, bueno, una forma de ver la problemática de los trabajadores, ¿no? Muchas veces lo comentamos con Carlos Coitiño, cuando va una delegación de trabajadores, uno trata
de ponerse al lado de los trabajadores, de pelearla con ellos. Siempre le decimos nosotros, nunca dijimos que el Parlamento pueda resolver las situaciones de conflicto. Eso se resuelve con la movilización de los trabajadores. Pero acá cuenten que esta bancada, esta pequeñísima bancada que tenemos, sea de alguna manera una rueda de auxilio para el gremio, ¿no? Nosotros muchas veces se nos acusa por parte de cámaras empresariales de que no somos ecuánimes, y un día se lo reconocí, están las actas a una nutrida delegación de las cámaras empresariales, me dijeron, usted no es ecuánime. Dije, no, yo acá no estoy para ser intermediario, yo acá estoy del lado de los más débiles, del lado de los trabajadores. Como decía Hugo Core, en el Parlamento hay varias clases sociales representadas. Nosotros pretendemos, y no quiere decir que lo logremos, pretendemos representar a una, pretendemos representar a los trabajadores. Habrá otros sectores que puedan representar a otra gente. Nuestro cometido es ese. Por eso digo que a mí siempre me dejó esa enseñanza, ¿no? De tratar que los trabajadores que van al Parlamento no se retiren con la frustración que se retiraban nuestros compañeros cuando iban allá y no habían soluciones, ¿no? Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Quien nos acompaña en la mañana de hoy es el diputado del Frente Amplio, Luis Puig. En estos momentos, la Central de Trabajadores superó los 400.000 afiliados, un récord histórico. Tienen como una representación propia. ¿En qué cambia alguien que pretenda representarlos en el Parlamento saber que está esa cantidad de trabajadores organizados? Bueno, yo creo que justamente partiendo de la base que la principal fuerza que puede desequilibrar la balanza a favor de los trabajadores es la movilización, es muy importante. Es muy importante porque en un país que ha bajado la desocupación, en un país donde el ejército de reserva, digamos, la gran cantidad de desocupados no actúa como una presión, como una espada sobre la cabeza de los trabajadores, porque, vamos a entendernos, en un país desindustrializado como los años 90, con tercerizaciones, privatizaciones y con una gran desocupación, era muy difícil obtener fuerza sindical. Porque en realidad aquellos trabajadores que pretendían reivindicar sus derechos eran despedidos, les pasaban por arriba, despedían direcciones enteras y tenían una reserva muy importante para tomar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Las normas de negociación colectiva, la existencia de los consejos de salario han permitido organizar a los trabajadores, y eso es fundamental, eso es fundamental. Yo a veces cuando algunas cámaras empresariales dicen se están haciendo acuerdos leoninos, decir, pero siempre las cámaras empresariales se llevaron la parte del león, ahora se está equilibrando un poquito, pero ojo que con todos los avances que hemos tenido, hay lugares en este país donde todavía las leyes laborales no llegaron, donde las 8 horas para el trabajador rural no llegaron, donde el respeto a los derechos de los trabajadores no llegaron, donde el acoso laboral es muy fuerte. Uno de esos lugares son las plantas de Supergas. Si te pido una canción, un autor, pero una canción de ese autor que te venga a la mente por algún motivo en particular, ¿cuál te sale? Silvio Rodríguez, El Necio. Podría ser el belga Stromae, Papotí, que es una canción que habla, es en francés, que habla de el papel de los padres, del hombre, en la educación de sus hijos. Es una canción muy linda que me la traduce mi compañera, yo entiendo muy poco del francés, hecha por un hijo de inmigrantes en Bélgica, de inmigrantes africanos, que es una linda canción. Pero a mí principalmente me gusta El Necio de Silvio Rodríguez. ¿Y por qué El Necio? Me siento identificado con algunas cosas que dice. Me parece que las dice muy bien. Y ahora habla de convicción, habla de estar convencido de algo y llevarlo adelante. Y si a veces no se entiende eso, poderlo mantener igual. En la canción, por ejemplo, se dice que me vienen a convidar a tanta mierda. Bueno. ¿Tú sentís que te vienen a convidar a tanta mierda permanentemente? Y yo creo que eso pasa regularmente, ¿no? Pasa cuando muchas veces nos dicen, pero tanto insistir, ya pasó. Por ejemplo, tanto insistir con el tema de los derechos humanos, ¿por qué no mirar para adelante? ¿Por qué no olvidar? ¿Por qué no la reconciliación en más? Yo digo, en realidad,
plantearse un futuro sin verdad y justicia en serio parecería ser que no es posible. Entonces, cuando a veces uno se escucha las amplificadas voces de mandos militares amenazando a la justicia, diciendo que van a perseguir a jueces y fiscales y demás, y uno dice, bueno, yo la verdad que prefiero morirme como viví, ¿no? De la misma manera, con las mismas convicciones. Hablando de la justicia, ¿qué hacer con esta Suprema Corte de Justicia? ¿Qué hacer con esta justicia? Esta Suprema Corte, yo creo que es la mayoría de la Suprema Corte, ¿no? Creo que es lo más graneado de la derecha, lo más ilustrado de la derecha de este país. Yo creo que, sin ánimo de ofender, por favor, a ningún dirigente de la derecha uruguaya, hace unos días estuvimos discutiendo sobre el tema Venezuela con algunos representantes del Partido Nacional y del Partido Colorado. Yo creo, sin desmerecer a esos líderes, creo que en realidad quien lleva la voz cantante acá, quien plantea la agenda para tratar de evitar que se sigan profundizando los cambios en el país, es la Suprema Corte. Suprema Corte que en una semana demostró que era capaz de defender con tanto ahínco a los ricos cuando declaró inconstitucional el ISIR, que era un tímido impuesto a las grandes concentraciones de tierra. A los pocos días traslada a la jueza Mariana Mota a un juzgado civil, la jueza que tenía más causas de derechos humanos y que se había preparado más en el tema de derechos humanos, y declara inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo. Y después, integrantes de la Suprema Corte dicen que el hecho de vivir en Uruguay los hace conocer mejor la realidad, ¿no? Una cuestión que uno dice, pero esto, dicho en el siglo XIX, de repente tenía algún asidero. Hoy plantearse esa realidad, que los derechos humanos dentro de frontera tienen otro valor, se pueden definir de otra manera, parece una barbaridad. Pero yo creo que son el horcón del medio de la derecha de este país. ¿Y cómo se cambia eso? Eso es muy complicado, Alberto, porque en realidad quienes conocen, quienes estarían en condiciones en el futuro de integrar la Suprema Corte, nos han dicho, viene brava la cosa, por mucho tiempo nos parece que la cosa viene muy difícil. Ahora, si a eso le agregamos que muchas veces esas posiciones, desde filas que no son de la derecha precisamente, se las avalan, a veces uno se encuentra integrante de la Suprema Corte diciendo lo mismo que algún dirigente de izquierda, diciendo, bueno, en realidad acá hay que dar vuelta a la página, en realidad no se puede seguir por el tema de la verdad y la justicia, hay que cambiar la justicia a ver si obtenemos algo de verdad, resignar la justicia, cosas que han fracasado en el mundo, ¿no? En aquellos países donde ha avanzado la verdad y la justicia, ha avanzado la verdad porque ha avanzado la justicia. Sino que le pregunten a los israelíes si estuvieron dispuestos todos estos años a dar vuelta a la página. Eso sí, cuando algunos líderes de este país van a la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, reconocen el derecho legítimo, totalmente legítimo al pueblo judío de seguir a los líderes nazis, de perseguirlos durante estos años. Cuando en Uruguay eso es tener los ojos en la nuca y estar llenos de odio, ¿no? Es una variante del pensamiento que aplica alguna gente. ¿Sigue siendo un eje en tu vida y en tu partido el tema de derechos humanos? Permanentemente. Es más, yo digo, uno puede decir, sí, seguimos en lo mismo y seguimos con la misma convicción, pero en realidad, con los avatares de la realidad política, ir dejándolo archivado en un rincón. Sin embargo, nosotros podemos decir con orgullo que tenemos compañeros como Raúl Olivera, que es permanentemente generador de conocimiento en el tema, de trabajar en el Observatorio de Derechos Humanos. Compañeros nuestros están en la Secretaría de Derechos Humanos del PICNT. Para nosotros es un tema de carácter permanente y estamos convencidos que avanzar en un proceso de democratización en serio implica verdad y justicia, implica recreación de la memoria, implica entender la génesis del terrorismo de Estado e implica, entre otras cosas, no se pueden decir tantos disparates respecto a que esto fue una guerra,
cuando en realidad esto no fue una guerra, esto fue terrorismo de Estado. Entonces, para nosotros el tema verdad y justicia es un tema permanente y bueno, en el cual vamos a seguir trabajando, ¿no? Hablando de trabajando, el tema de los trabajadores, el tema de los empresarios, el tema de un pacto social, de un acuerdo, comienza a estar de vuelta sobre la mesa. Un gran diálogo social. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que esos anuncios son como las olas, van volviendo cada tanto y después se chocan contra algún murallón de realidad cuando, por ejemplo, se dice, bueno, si se está planteando un pacto social y demás, esa paz social que llaman y demás, los trabajadores tendrían que saber cuánto ganan las empresas, tendrían que saber cuál es la tasa de ganancia, cuánto se llevan los empresarios, cuánto sale del país, cuánto no se reinvierte en el país, y es difícil, porque los empresarios eso no lo aceptan, y muchas veces acusan a los trabajadores de proseguir con viejas prácticas perimidas, el paro, la huelga, la movilización, y uno dice, ¿y cuánto van a dejar las patronales sus viejas prácticas? De despedir trabajadores, de despedir a una mujer embarazada, de pedir test de embarazo para tomar a alguien, el acoso laboral, el cerrar una empresa y dejar a los trabajadores colgados sin cobrar la quincena, el salario vacacional, el aguinaldo. Esas viejas prácticas no habrá que terminarlas. Entonces se vuelve difícil y bueno, yo creo que conversar hay que conversar, pero ahora vuelve todo esto, según se plantea, de la mano del propio presidente de la República. Yo el otro día escuchaba algunos planteamientos de una especie de algarabía que decía: las cámaras empresariales dejan en suspenso la denuncia ante la OIT por un año, ¿no? ¿Qué es lo que quieren las cámaras empresariales? Cambiar la ley de negociación colectiva e impedir que los trabajadores puedan ocupar sus lugares de trabajo. ¿Qué hicieron durante estos años las cámaras empresariales? Pusieron a Uruguay en una especie de lista negra en la OIT. Y en esa lista negra está Birmania, por ejemplo, la dictadura birmana. Hay otros países, fundamentalmente países africanos y demás. Sin embargo, las mismas cámaras empresariales que ponen a Uruguay en la lista negra porque cómo se está procesando la negociación colectiva, son las mismas que impiden que Colombia integre esa lista. Son las que impidieron en el 2003, fuimos con el PCNT a la OIT, denunciamos el caso Colombia en coordinación con los sindicatos de allá y estuvo una semana paralizada la principal comisión de la OIT porque decían que Colombia era un caso en progreso, porque en el 2001 habían matado 278 sindicalistas y en el 2002 solo 78. Entonces era un caso en progreso. Y por eso insistieron y lograron que Colombia no estuviera, donde se asesinan sindicalistas todos los días, no estuviera en la lista negra. En esa lista negra ponen las cámaras empresariales de Uruguay y ahora parece que es un logro que lo hayan suspendido por un año. Yo la verdad que no tengo ninguna expectativa, no creo que haya que cambiar la ley de negociación colectiva, creo que es una herramienta para los trabajadores y sería un error ceder en esa situación. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Hemos compartido la charla mantenida por Alberto Silva con el diputado Luis Puig, miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo en el Parlamento, electo por el Espacio 567, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura.
que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero